Hola, es un gozo estar contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida y a la vez darte las gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo sé que es un día maravilloso. Nuestro deseo es que puedas estar con alguien más, que puedas estar compartiendo un momento de alimentos, quizás compartiendo un momento juntos con familia, con vecinos, con amigos, y poder estudiar la palabra de Dios y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quiero compartir más bien un pasaje, una historia que es muy conocida. Quizás es una historia que has oído antes, que encontramos en el libro de Juan 11. Es uno de los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra. Yo creo que uno de los únicos milagros que hemos oído que esto haya sucedido y que no ha vuelto a pasar desde entonces. Es el hecho que Jesús resucita a alguien que lleva más de 3 días muerto. Y yo creo que eso es algo que, nunca hemos visto que suceda hasta este momento. Es algo que solamente Cristo Jesús pudo hacer. Y hay algo que quiero enfatizar en ese milagro, porque lo más seguro es que hemos oído esa historia. Quizás es primera vez que escuchas esta historia, y si es primera vez, pues prepara tu corazón para lo que Dios tiene que decirte. Pero si ya la oíste antes, también hay algo que yo sé Dios tiene para ti el día de hoy en Juan 11. Y la única manera de poder entender y estudiar esta historia es leyendo la historia. Así que te invito a que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 3. Y vamos a empezar con esos 3, pero luego vamos a leer todo el capítulo. Pero estos primeros versículos dice: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Vamos a detenernos ahí. Vemos nuevamente el panorama, ¿no? Está un hombre llamado Lázaro que está enfermo. Él vive con sus hermanas y sus hermanas están preocupadas, están angustiadas porque él ya lleva enfermo días, no mejora, lo más seguro está empeorando. Así que deciden enviarle un mensaje a Jesús. Y yo creo que nosotros haríamos algo similar a lo que estas mujeres harían. Primero pensaríamos en buscar de Cristo y pedir ayuda a Jesús, ¿no? Cuando estamos en una situación similar. Pero es curioso la manera en que lo hacemos. Es curioso la manera que ellos lo hacen, ¿no? Dice, tu querido amigo. Esa es una manera de hablar que yo sé muchos de nosotros usamos como para hacer énfasis en algo. Quizás tú creciendo como niño, yo recuerdo un par de veces cuando te metes en problemas o haces algo, ¿no? Y quizás tu mamá te dice, bueno, espera que venga tu papá y vas a ver lo que él te va a decir. Y cuando llega papá, le dices, mira lo que tu hijo hizo, ¿no? Y es esta manera de chantaje, de culpa, de responsabilidad, porque es tu hijo, no es mi hijo, es tu hijo, ¿no? Y vemos que acá María y Marta están haciendo algo similar con Jesús. No dijeron mi hermano, nuestro hermano. Dijeron, no, tu amigo querido. Es una manera de no es manipular, pero quizás de poner esa presión extra en la persona, ¿no? En la persona de Jesús, que su amigo, su querido amigo está enfermo. Y obviamente recurrieron a Jesús porque pues ya habían oído del hecho que Jesús sanaba enfermos, ya habían oído y visto que Jesús podía hacer ese tipo de trabajo y de milagro. Y yo creo que si somos muy honestos, nosotros haríamos lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no haríamos algo similar? El buscar a la persona que sabemos puede hacer algo respecto a nuestra necesidad, el poder buscar a Dios y hacerlo de la misma manera, ¿no? Creo que con un sentimiento o una expectativa que esperamos que Jesús responda inmediatamente, ¿no? Especialmente cuando usas esa palabra, ¿no? Tu querido amigo está enfermo, así que ven pronto, tu querido amigo está a punto de morir, ven y haz algo al respecto. Y tenían esta expectativa, esperanza de que Jesús obrara e hiciera algo inmediatamente. Yo sé que nosotros somos iguales cuando vamos a Cristo Jesús con esa necesidad, con un problema, con una dificultad. Tenemos esa misma expectativa, ¿no? de que Él va a hacer algo pronto, que Él va a hacer algo ya. Ahora, no siempre es así. Yo recuerdo unos años atrás, precisamente en mayo del 2021, recibí una llamada y un mensaje que ha sido una de las llamadas y mensajes más duros que he recibido en la vida.
Yo no sé si ustedes recuerdan esos años 2020, 2021, estábamos justo en medio de una pandemia global, ¿no? Donde el COVID estaba arrasando con vidas en todos los lugares, personas que estaban perfectamente bien, que contraían este virus y que murieron durante ese tiempo. Yo sé que muchos quizás estás viendo el día de hoy y ese fue tu caso. Y yo recuerdo en ese mayo del 2021 recibir un mensaje, una llamada diciendo que mis padres ambos estaban hospitalizados en cuidados intensivos por eso, ¿no? Ya por una semana antes de que ese texto y esa llamada entrara a mi teléfono, ya por una semana yo sabía que mis padres habían sido contagiados de COVID, y pues ya tenían una semana que estaban liderando con eso, estaban batallando con eso, y bueno, a la distancia, ellos en Guatemala, nosotros aquí en Estados Unidos, pues tratando de hacer algo por ellos. Yo creo que tenemos que recordar esos momentos. Ahora se siente un poco más liviana esa situación, pero en esos momentos eran momentos pesados, eran momentos difíciles, de riesgo, de preocupación. Y bueno, desde acá coordinando cómo poder enviar comida, cómo poder hacer despensa. En esos momentos se hizo muy popular el hacer despensa en línea y poder llevársela a otra persona o que te la entregaran a casa, y pues lo coordinamos así, y por una semana estuvimos realmente haciendo eso. Y yo recuerdo un domingo en particular que yo estaba a punto de predicar, ¿no? en la iglesia. Cuando estoy a punto de subir, entra una llamada de un primo que por lo general no me llama frecuentemente, y en ese momento, yo a punto de predicar, al entrar esa llamada, automáticamente asocié algo está pasando con mis papás, por lo que ellos no me pueden llamar. Y eso fue un momento difícil. Al terminar de predicar, pues ya mi esposa Jessica me comparte, me dice: sí, llamó tu primo y tus papás están en el hospital en cuidado intensivo debido a COVID. Y ese sentimiento de desesperación, ese sentimiento de temor, de riesgo a lo que puede pasar, creo que es exactamente lo que Marta y María están experimentando, por lo que le escriben inmediatamente a Jesús: tu querido amigo está enfermo, ¿no? Están esperando que Él venga pronto, que Él acuda y haga algo inmediatamente, que Él vaya inmediatamente y responda a su llamado. Y si seguimos la historia en el versículo 4, dice: cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Vamos a detenernos ahí nuevamente. Entonces, nosotros sabemos lo que sucedió. Quizás si tú no sabes la historia, ahora vas a saber, ¿no? Pero si tú ya has oído de esta historia, sabemos que, bueno, Jesús se quedó ahí, Lázaro murió. A pesar de que Jesús había dicho que él no iba a morir, ¿no? Pero él murió. Pero lo que pasó fue que Jesús lo resucitó a los días. Él lo resucitó de la muerte, y nosotros sabemos eso hoy porque lo leímos. Nosotros podemos hoy enfrentar situaciones difíciles, pero el día de mañana nosotros hoy no podemos saber ciertas cosas del día de hoy que el día de mañana sí vamos a saber respecto a nuestro día hoy. Me refiero a que hoy tú sabes todo lo que pasó ayer, quizás los problemas que enfrentaste ayer, las dificultades que enfrentaste ayer, cómo lo solucionaste, pero el día de ayer, cuando eso estaba sucediendo, era nuevo, era algo desconocido, algo que tú no tenías conocimiento y que enfrentaste por primera vez, ¿no? O sea, nosotros el día de hoy no sabemos lo que mañana sí vamos a saber respecto a hoy. Entonces, me refiero a que cuando esto sucedió y que Jesús dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, nosotros lo sabemos porque ya lo hemos leído, nosotros lo sabemos porque ya sabemos qué pasó, pero Marta y María no sabían eso. Marta y María no escucharon esas palabras de Jesús. No hay un récord que diga que ellas recibieron ese mensaje de Jesús. Ellas enviaron un mensaje a Jesús. No sabemos el tiempo que tomó en el momento que ellas enviaron ese mensaje a Jesús, a cuando llegó a Jesús. Y obviamente Jesús dijo eso, pero no hay récord que diga que ellas escucharon eso, que ellas recibieron el mensaje, que ellas recibieron el texto de Jesús diciendo que él no iba a morir, que iba a estar bien. No recibieron ese WhatsApp o ese mensaje en medios sociales que él iba a estar bien. No había nada que ellas pudieran indicarles que Jesús había dicho eso, que él no iba a morir.
Entonces vemos que ellas pensaron que al escribirle a Jesús, que Jesús iba a llegar inmediatamente, que Jesús iba a llegar a la distancia de donde ella estaba, donde estaba Lázaro, donde estaba Jesús, tampoco era una distancia demasiado larga. Esperaron que él iba a llegar pronto. Pero es curioso lo que ese versículo 6 nos dice. Y la primera palabra de ese versículo 6 hasta cierta manera es un poco confusa y contradictoria a la vez. Porque él dice, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Es ese uso de palabra, el aunque. ¿Por qué no usó, por ejemplo, el por qué o por qué? Porque Jesús amaba a Lázaro, a María, a Marta, entonces él se quedó. Porque al usar ese término, el por qué, quizás nos comunica que, bueno, hay una razón, hay una lógica. Porque los ama, él se quedó ahí. O sea, había algo especial por el cual él se quedó ahí. ¿O por qué no usó el ya que Jesús amaba a Lázaro y a Marta y a María, él se quedó 2 días? Ese uso de palabra de quizás el ya que nos comunica una afirmación que hay un propósito, hay un plan. Ya que les ama, se quedó ahí 2 días. O porque les ama, se quedó ahí 2 días. Pero el usar ese término aunque, por definición ese aunque es quizás a pesar de o pero, entonces si usáramos ese aunque como un a pesar, ¿no? El a pesar que Jesús amaba a Marta y a María, se quedó donde estaba 2 días. O Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, pero se quedó 2 días más ahí. Ese uso de esa terminación del pero quizás nos comunica que, bueno, hay algo más importante, hay algo de mayor peso, hay algo que quizás requería más de Jesús, ¿no? Pero pensaríamos, ¿cómo Jesús podría hacer eso? Si era su querido amigo Lázaro. Era la necesidad, era vida o muerte para una persona. ¿Cómo es que Jesús podría hacer eso? ¿No le importaba la salud de Lázaro? ¿No le importaba el bienestar de Lázaro o sus hermanas? Por lo que se quedó 2 días más ahí. Yo pienso que Marta y María, al ver que ellas mandaron ese mensaje y que pasaron días y que Jesús no vino, no respondió, quizás seguramente pensaron igual. Bueno, no le importa. No le importa a Lázaro, no le importamos nosotros a Jesús. Y yo creo que nos pasa igual, ¿no? Cuando quizás Dios nos responde en algo inmediatamente, podemos sentirnos igual que ellas, que no importa. Y como consecuencia en la historia que estamos leyendo es que Lázaro murió. A pesar de las súplicas de sus hermanas, a pesar que enviaron un mensaje, a pesar de que sabían que él era el único que podía hacer algo y que estaban esperando que él llegara e hiciera algo, no sucedió. Obviamente Jesús sabía que no iba a terminar en muerte. Él mismo lo dijo, no va a terminar en muerte, ¿no? O sea, él mismo sabía que había un plan. Mas, sin embargo, sabemos que él murió y él tenía un propósito en ese acto. Ahora, yo sé que a nosotros nos ha sucedido algo similar antes, o nos está sucediendo, o quizás en un momento vas a enfrentar un momento similar, que a pesar de que le suplicas a Dios, que le pides a Dios, no responde quizás en el tiempo que tú esperas, o no responde inmediatamente. Pero quiero que sepas una verdad acerca de Jesús, de que el hecho que Jesús no responda o no obre inmediatamente no significa que Él no lo hará o no tiene un plan o propósito. El hecho que no lo haga no significa que Él no va a hacer algo, que no lo hará, que tiene un plan o un propósito. Entonces nosotros nos damos cuenta que Él se quedó ahí 2 días más. Se quedó 2 días más ahí, y dice la palabra que pasando el tiempo, pasando esos 2 días, pasando ese tiempo, le dijo a sus discípulos, ok, vamos a Judea. Y en el versículo 11 vamos a seguir la historia. Entonces les dice, vamos a Judea. Al versículo 11 después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. El dormir es bien para la salud, ¿no? Nos hace sentir mejor. Dice, ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba durmiendo, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Vimos que Jesús sabía lo que había pasado. Dice, por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Vemos entonces que Jesús espera, Él sabe cómo va a terminar todo. Él ya sabe que no hay nada desconocido para Él. Él sabe todo lo que va a suceder. Vemos que Él se queda 2 días más
Luego de esos 2 días les dice a sus discípulos que van a ir a Judea, a Betania, y van a ir a despertar a Lázaro. Les aclara que él había muerto. Entonces Jesús sabía en todo momento lo que él hacía. Él sabía exactamente lo que iba a suceder, pero hay cierta pregunta que todos nos hacemos es, ¿pero por qué esperar? ¿Por qué esperar esos 2 días? Yo sé que eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Por qué espera o por qué en algún momento Dios tú no obras ahora? ¿Por qué no obras hoy, inmediatamente? Te estamos pidiendo, te estamos suplicando. Yo recuerdo nuevamente en ese momento que recibí esa noticia de mis padres unos años atrás, que estaban en cuidados intensivos, esa llamada de mi primo del hospital. Después tuve la oportunidad pues, de hablar un poquito más formalmente con el doctor y me explicó la situación de ellos. Realmente mi mamá estaba un poco más grave, bueno, bastante más grave diría yo. Ella requería de un nivel alto de oxígeno para poder respirar, porque sus pulmones estaban realmente no capaces de hacerlo, súper débiles. Estaban solos en el hospital. Mi papá estaba un poco mejor que ella, pero ambos igual, solos. Y a la distancia eso se hizo más difícil. Yo recuerdo ese momento, ¿no? Estar pidiendo a Dios y empezamos a orar. Ese domingo empezamos a orar. Yo sé que lo comuniqué con un grupo de personas que nos conocen, personas en la iglesia. Empezamos a orar, a pedir que Dios hiciera una obra de sanidad completa en ellos, ¿no? Que hiciera un milagro, que pudiera salvarles, porque así había ese riesgo de pérdida de la vida, porque lo vimos en todas partes del mundo que estaba sucediendo. Y bueno, al otro día, gracias a Dios, mi padre pues estaba mucho mejor. Él empezó a dar evidencia y señales que estaba recuperándose, poco a poco, pero iba recuperándose, pero no era el caso de mi mamá. Mi mamá el segundo día ella estaba igual o peor. Seguimos orando, seguimos confiando en Dios. Llegó el segundo día martes, y seguía igual. No había una mejoría, no había respuesta, no había realmente una respuesta al medicamento o al tratamiento. Finalmente llega el tercer día, ese día miércoles, y yo recuerdo que hablando con el doctor desde acá, él nos dice, ¿no? Este final de este día, estas próximas horas de este tercer día son críticas. Son críticas, y cuando oímos ese momento, son críticas, es cuando más nosotros nos aferramos y decimos, Señor, este es el tiempo para orar, ¿no? Ahora es el tiempo que debes orar. Estamos orando, estamos pidiendo y estamos creyendo que lo vas a hacer ahora. Y me preguntaba, Señor, ¿por qué no has respondido hasta ahora si hemos estado orando ya por unos días? Son tus hijos, son tus obreros, son tus siervos, ¿no? Como lo haría Marta y María, es tu hijo, tu amigo amado, es tu hija amada. ¿Por qué no has hecho algo? ¿Por qué no estás haciendo la obra? Y sé que todos hemos pasado por momentos así, sé que todos hemos pasado por esos momentos de angustia. Quizás estás en medio de uno el día de hoy y estás pidiendo a Dios que obre en este momento, pero recuerda que el hecho que Jesús no responda o no obre inmediatamente no significa que Él no lo hará o que no tiene un plan o un propósito. Debemos de tener claridad en eso, que Jesús en todo momento, Dios en todo tiempo, Él sabe lo que está haciendo y Él sabe su propósito. Por eso Jesús se quedó ahí 2 días antes de ir a Judea. Él se quedó 2 días ahí antes de pensar volver. Y en el versículo 17 dice que cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Vemos, Jesús, ¿por qué te quedaste 2 días más? Se quedó 2 días y cuando llegó ya llevaba 4 días de muerto. O sea, nuevamente no sabemos el tiempo en el cual ellas enviaron esa petición a Jesús, en el cual llegó ese mensaje a Jesús. Él esperó 2 días y luego el tiempo que tomó en llegar a donde ellas estaban, pero en todo ese tiempo pasaron 4 días y para entonces decimos, ya es muy tarde, Jesús. Llegaste tarde. Ya murió. Y quizá en nuestras necesidades podemos pensar lo mismo. Señor, yo necesitaba una respuesta hoy. He estado orando ya por 3-4 días y no ha habido una respuesta. Señor, ya es tarde. Ya está sobrando tarde, pero tenemos que recordar que Dios tiene todo poder, que Dios tiene toda autoridad, que Dios tiene todo el control, que todo está bajo su dominio, que Él tiene todo conocimiento y que Él sabe lo que hace. Él tiene un propósito. Y al seguir la historia en el versículo 20 de Juan 11, dice que cuando María se enteró que Jesús estaba por llegar,
Dice, salió a su encuentro. María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que tú le pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y vemos que aquí entonces Marta sale y lo primero que hace al llegar a Jesús es reclamarle. Yo creo que es lo primero que todos haríamos. Pero ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no llegaste cuando yo te llamé? ¿Por qué no hiciste algo cuando yo te lo pedí? Pero a pesar de ese reclamo, a pesar de esa controversia o de ese tiempo con Jesús, vemos que ella internamente y muy en su corazón, su fe todavía en Jesús continuaba. Ella creía que Él podía hacer lo imposible, que Él podía hacer un milagro. Por eso es que le dice ahí, sé que Dios te dará todo lo que pidas. No había perdido su fe, había todavía algo en ella que le hacía creer que Jesús podía hacer algo aún. Luego en el versículo 28 dice, luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba afuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Y cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir tan deprisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Nuevamente vemos que María hace lo mismo. Sale desconsolada a llorar a los pies de Jesús, le reclama y le dice, ¿por qué no viniste cuando te lo pedimos? Si hubieras estado acá no hubiera muerto. Había también esa fe en ella, pero ella estaba dolida, ella estaba desconsolada, estaba llorando. Y todos a su alrededor llorando y lamentándose. Y en ese momento, en ese versículo 33, la versión nueva, versión internacional, dice que Jesús se turbó y se conmovió. O sea, él se conmovió. Esa palabra en griego dice estremecer o culparse a sí mismo. No se estremeció. Yo creo que Jesús sintió el dolor. Sintió el dolor. Él sabía que el haberse quedado retrasado su llegada con ellos había causado ese dolor y él se conmovió del dolor de María y de todos los que estaban ahí. Él realmente sintió, se estremeció ante la condición de cada uno de ellos. Y sabes, eso nos dice que Jesús entiende nuestro sufrimiento. Aunque Él está esperando, aunque Él no está haciendo una obra inmediatamente, Él se conmueve de nuestro dolor. Él entiende nuestro dolor. En la espera de ese milagro, nosotros hoy podemos entender y saber que Jesús se conmueve de nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Él puede ver tu dolor. Él entiende tu dolor. Él está consciente de lo que tú estás pasando el día de hoy. Así que llega al versículo 34, le dice, ¿dónde le pusieron?, preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Y vemos que Jesús lloró. Él lloró, estaba conmovido, él entendía el sufrimiento, él entendía también el dolor de la pérdida de un amigo y lloró, y vemos que él se estremece ante el dolor y nos da entonces la afirmación hoy que él está consciente de nuestro dolor, él se estremece por nuestro sufrimiento. Y si estás pasando dolor el día de hoy, déjame decirte que Jesús sabe, que Dios sabe y se conmueve de tu sufrimiento, pero hay un plan y hay un propósito y Él tiene un tiempo perfecto. Recuerda ese término que usamos, que vimos en el versículo 6, aunque Jesús amaba a María, a Marta y Lázaro, aunque, o sea, es esa traducción de a pesar, ¿no? A pesar de que Él entiende ese sufrimiento, a pesar de eso, Él está esperando. Hay un propósito en la espera
de cuando Él va a hacer ese milagro en tu vida hoy. Y el versículo 38 dice, Jesús todavía estaba enojado, o la otra versión es perturbado, conmovido. Él estaba todavía conmovido cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado, y entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dijo en voz alta por el bien de toda la gente que estaba aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en unas bandas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Y vemos que Jesús hizo un milagro. Jesús hizo ese milagro que estaba esperando ya Marta y María por mucho tiempo. Después de 4 días. 4 días de espera que ellos estuvieron desconsoladas por la muerte de su hermano. Y la pregunta nueva es, ¿pero por qué esperó tanto tiempo? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Creo que eso es lo que nosotros haríamos también hoy, ¿no? ¿Por qué, Señor, no actúas hoy? ¿Por qué esperaste un mes? ¿Por qué esperaste una semana? ¿Por qué no lo haces hoy? Ahora, ¿sabes que en la cultura judía antigua se creía que durante los primeros 3 días después de la muerte de una persona, su alma permanecía cerca del cuerpo, posiblemente con la esperanza de regresar a él? Esa era una creencia que ellos tenían, que en los próximos 3 días el espíritu de la persona se quedaba alrededor del cuerpo con la posibilidad y esperanza de que regresara, en otras palabras, de que volviera a vivir. Entonces, ¿por qué esperó 4 días? Por eso precisamente, para que no hubiera duda del poder de Dios, para que no hubiera ninguna otra explicación, no hubiera nada más que ellos pudieran decir que pudo haber causado que Lázaro resucitara excepto el poder de Dios. Y lo mismo sucede el día de hoy en nuestras vidas. Dios obra en el tiempo designado para que no quede ninguna duda de que es el poder de Dios, y solamente esa es la explicación que podemos tener. Después de la espera, finalmente llega el milagro en el tiempo perfecto. Y yo recuerdo entonces cuando, después de estar orando por 3 días, de un domingo a un miércoles, estar orando y pidiéndole a Dios que haga finalmente ese milagro, y el doctor nos dice, estas horas son críticas, o ella o mejora, porque ya no podemos ponerle más oxígeno. Entonces, si ella no mejora en estas próximas horas de la noche del día miércoles y no podemos disminuir eso, más bien significa que vamos a tener que entubarla. Y sabemos por lo que habíamos oído, ¿no?, que unas personas ya llegando al punto de intubación eran ya unos días antes de poder llegar a la muerte. Y entonces esas palabras fueron duras y difíciles, y de poder estar creyendo o mejora, o si no, pues entonces es la única opción que hay, porque ya no está respondiendo a ninguno de los medicamentos ni a ningún tratamiento, y esas horas eran críticas. Y yo recuerdo, pues nuevamente, ¿no?, lo que habíamos estado haciendo, seguir orando, confiando que Dios pudiera hacer algo. Y sabes, bueno, al final de al 4.º día, ese jueves por la mañana, sabemos que mi mamá tuvo un mejoramiento increíble. Creo que hasta se despertó cantando y alabando a Dios, si es lo que yo recuerdo bien. Había mejorado. Su oxígeno había mejorado al punto que habían ya reducido la cantidad de oxígeno un 50%. O sea, ya le habían disminuido ese 50%, y luego al día viernes ya le habían reducido a un 20%, y su recuperación fue increíble. A partir de ese momento ya mi padre finalmente pudo salir, ya salió de alta ese día viernes, y bueno, mi mamá permaneció todavía unos días más. Yo recuerdo que entonces finalmente tomé la decisión de ir, porque pues no estábamos seguros. De nuevo, esos tiempos eran muy difíciles, el viajar, el ir y qué esperar, ¿no? ¿Qué panorama esperar? Pero finalmente yo llegué a Guatemala un día lunes, y pues salió de alta cuando yo llegué, y poder salir de alta y sacar de alta a mi mamá y darle gloria a Dios por lo que Él hizo. Pero hubo un proceso de espera, hubo un momento de espera antes que Dios obrara, y lo hizo de esa manera para que no hubiera duda. El doctor dijo, sabes, ese es un milagro,
que tu mamá se recuperó, porque ellos han visto cantidad de pacientes iguales que después de esas horas, al no mejorar y llegar a la intubación, lamentablemente llegaron al final de muerte. Así que no había duda de que ese era el poder de Dios obrando. Y sabes, yo sé que hoy quizás tú estás en la espera de un milagro. Ya estás por varios días, semanas, esperando, confiando que Dios haga algo. Déjame decirte primero que Jesús se conmueve y que Él entiende tu sufrimiento, que Él entiende lo que estás pasando, pero el hecho que Jesús no responda o no obre inmediatamente no significa que Él no lo hará o que no tiene un plan o un propósito. Creo que en el momento de la espera, en el momento que nosotros estamos hoy en espera de ese milagro, yo te animo a que no pierdas la fe, que no debilites tu fe, que con paciencia continúes orando y creyendo en el poder de Dios. Independientemente a lo que pase, Dios no cambia y Él es todopoderoso. Y el día de hoy, quiero que sepas que Jesús está a tu lado y que Él sabe lo que estás pasando y que Él pronto va a obrar en tu vida. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que en las tribulaciones, en los problemas, Señor, no estamos solos, pero tú estás con nosotros. Tú te conmueves, Señor, de nuestras necesidades. Tú entiendes lo que estamos pasando, Señor, pero especialmente tú tienes el control y tú sabes todo y sabes en qué momento es el lugar y el momento perfecto para obrar. Señor, yo te pido que en la espera del milagro, en la espera de eso que estamos esperando de ti, en la espera de la acción y de esa obra y tu respuesta, que el tiempo que pase en la espera, Señor, yo te pido que tú nos fortalezcas, que nos des fe, que no nos permitas debilitarnos, Señor, pero que podamos permanecer firmes, orando, confiando, sabiendo que tú lo vas a hacer en tu tiempo perfecto y que va a ser para darte honra y gloria a ti. Señor, gracias por la manera que tú obras. Señor, yo sé que alguien que está oyendo esta enseñanza el día de hoy, tú le has animado, le has confortado, le has dicho que entiendes lo que estás pasando, que esperes y que en su tiempo tú vas a orar. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero que recuerdes que no estamos solos, que Dios nos sostiene en su mano en medio de toda dificultad, en medio de todo sufrimiento. Solo te recuerdo que Él entiende, Él está a tu lado, Él nos sostiene en su mano y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.